también al invitado del día de la fecha. El diputado provincial Guillermo Escudero, presente aquí en los estudios. ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Guillermo? Muy bien, gracias por la invitación. Feliz año. Feliz año, por supuesto. Feliz año. Guillermo, activo con algo muy particular y que nos atañe a todos los ciudadanos, que son los servicios públicos. Presentó una demanda contra el Estado Nacional por el aumento de las tarifas en plena feria judicial. Bueno, justamente hacen lugar al pedido, Guillermo, y esto realmente marca un antecedente en la pelea de la oposición contra estas medidas de los tarifazos, ¿no? Sí, para nosotros que la justicia haya entendido que era necesario habilitar la feria en el marco... Nosotros, la semana pasada, un vecino con el cual nos reunimos nos acercaba la boleta de gas de casi 12.800 pesos. En el marco, y obviamente un empleado del hipódromo, y nos planteaba la imposibilidad de pagarla. Y esto en el marco de un anuncio del gobierno de nuevos aumentos en los servicios públicos, incluido el transporte, con lo cual entendíamos que todos los aumentos que ha tenido los distintos servicios desde enero de 2016 en adelante no guardan ningún tipo de relación con la pauta salarial, obviamente con una inflación del año pasado de cerca del 50%, pero fundamentalmente en lo que ha sido la pauta salarial no hay ningún tipo de relación. Las empresas y estos servicios han aumentado de una manera considerable, y hoy lo que para una familia tipo representaba el 5, 6, 7% de los ingresos destinados al pago de estos servicios a el año 2015, octubre, noviembre, incluso los años anteriores, hoy está representando cerca de un 20-21%. Y si hablamos de los sectores productivos, el porcentaje es mucho mayor, ¿no? Sí. Entonces entendemos que por un lado existe esta desproporción, que ya los servicios son un dolor de cabeza, por ser sutil en la expresión, a las tarifas de diciembre de 2018. Entendemos que las nuevas tarifas todavía lo que van a hacer es asfixiar mucho más los bolsillos de la gente. Y por último, y en segundo lugar, que tampoco guardan relación con el fallo de la Corte Suprema del año 2016, cuando se expidió en el marco del aumento de gas, que los servicios tenían que tener esa característica de universalidad y accesible para todos, y que justamente la misma palabra, un servicio público. Entonces, hoy estos aumentos no tienen esa universalidad, porque ya vemos, por eso acompañamos a este vecino, no puede pagarlos. 12.000. Sí, ayer nuestro colega, vamos a decir, el Gato Silvestre lo decía en su programa, y Alberto Fernández, que estaba en el programa posterior, también hacía mención a este caso. Es un disparate. Es mucho. Es mucho. Bueno, y ni hablar, Guillermo, de dos panaderías emblemáticas de la ciudad de La Plata, ¿no? Montserrat, una, y la otra, La Primavera, que tuvieron que cerrar por el impacto de las tarifas, ¿no? Eran impagables realmente. Sí, y podríamos ejemplificar un montón de casos más. Antes de ayer, un vecino que se comunicaba con nosotros de que le habían retirado el medidor. En el día de hoy, la cooperativa, que fue la segunda recuperada después de 2001, la ex papelera San Jorge, en estos momentos están reunidos en EDELAP porque les llegó el anuncio de que mañana le van a cortar el servicio. Ay, Dios mío. Sí. Bueno, esperemos, ahí por lo que me han dicho, va en camino de... Sí, porque, digamos, tampoco es una situación... Yo en esto digo, obviamente que las empresas han ganado mucho dinero, pero las empresas han aumentado lo que el gobierno les ha
facilitado, más que facilitado no es la palabra, pero lo que les ha permitido. Entonces, ahí tiene que existir un Estado, un gobierno que regule las tarifas de acuerdo a lo que la gente realmente puede pagar. Entonces, si nosotros y creo que todavía uno puede escuchar algún argumento en el sentido de que se planteaban que las tarifas eran prácticamente gratuitas acá en Argentina. Entonces, digo, una cuestión era repensar y readecuar en el marco de una política energética que le permita a Argentina proyectarse en los años futuros, en los años, ¿no?, como parte de la soberanía nacional. Y otra cosa es que ya estos aumentos tengan carácter confiscatorio de los sueldos y de los ingresos de familias, empresas, comercios. Ahora, sí, perdón, Carla. Sobre el tema puntualmente, ayer Roberto Daud hablaba del trabajo que están haciendo para generar una ley federal de servicios públicos que proteja al usuario. Pero es una ley federal. A nivel provincial, a nivel bonaerense, Guillermo, que es tu competencia directa, digamos, ¿se puede hacer algo en ese sentido? Sí, claro que se puede hacer, lo hemos hecho. Nosotros en la Cámara hemos presentado varios proyectos, desde retrotraer las tarifas a valores en los cuales previos a los distintos aumentos. Hubo una de carácter nacional. En el caso de la provincia, nosotros tenemos regulación provincial sobre el agua y sobre la luz, y en el caso de algunos distritos que están en lo que es el AMBA para el tema del transporte. El gas es nacional. Sí. Con lo cual nosotros no tenemos ahí ninguna diferencia. Claro, pero sí se han presentado proyectos que contemplen lo que es de carácter estrictamente provincial, y también hemos presentado otro tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, uno que he presentado yo tiene que ver con establecer un valor diferencial para el sector productivo, ¿no? Y ahí nosotros decíamos, porque ¿qué nos planteaban algunos funcionarios o algunos representantes del gobierno? El legislativo no se puede arrogar la facultad que le compete al ejecutivo, ¿no? Entonces, en el sentido de que las tarifas son propiedad y facultad del ejecutivo, entonces es quien la tiene que distribuir. Entonces decimos, bueno, pero nosotros tenemos una obligación de defender y vamos a utilizar todas las herramientas. Entonces un proyecto de ley va en ese sentido. Les puede gustar o no nos importa en ese sentido, pero nosotros tenemos que legislar en relación a generar una mejor calidad para, en este caso, los bonaerenses. La última de mi parte, por lo menos por ahora. No, perdón, Facundo, y con respecto al sector productivo, ¿no?, donde establecíamos aquellos que producen en el mismo lugar donde viven, donde el proyecto no planteaba decirle a la provincia que tenga que destinar subsidios para bajar la tarifa del que produce papa acá en la zona oeste de nuestra ciudad, sino que se los ubique en el rango variable y fijo que establecen los valores, en este caso de la luz, más bajo de la escala. Claro. O sea, ¿qué estábamos diciendo? Bueno, que atendamos las distintas problemáticas y que la empresa gane menos en aquellos sectores que, si no tenemos una política, son lugares que van a dejar de producir, son puestos de trabajo que se pierden, son comercios que cierran, ¿no? Entonces, estamos viendo que no era una readecuación tarifaria. Esto ya tiene que tener otra denominación, porque si cierran los negocios. Mercantilizado, totalmente. Ahora, perdón, como la última, por lo menos de mi parte, es el intendente, ¿no?, de una localidad, de un municipio. ¿Puede hacer algo ante esta situación? ¿Puede ponerse al frente del reclamo y de alguna manera solicitar que este tarifazo no impacte entre su población, digamos? Por supuesto. Lo que pasa es que en el caso puntual de La Plata no lo hace porque tiene un mismo color político. Ya vimos lo que pasó cuando se trataba del presupuesto, ¿no? Y en ese caso Garro
adelantando que no iba a poder hacer frente el municipio. Recuerdan que una de las discusiones era que se transferían por el presupuesto nacional, se transferían a provincia el costo de algunos servicios, fundamentalmente el transporte y el de tarifa social, y que estaban subsidiados por el gobierno nacional, y me estoy olvidando el tema del agua, y que el gobierno provincial iba a establecer una misma relación y los iba a transferir a los municipios. Sí. Bueno, el intendente diciendo yo esto no lo puedo, y al día siguiente en una reunión con el presidente de la Comisión de Presupuesto y el presidente de la Cámara de Diputados diciendo que iba a ser el sacrificio. Claro, entonces obviamente que puede. Además acá en La Plata tenemos diputados que son de su mismo signo político, ¿no? Acá en La Plata hoy hay 4 diputados representando a La Plata que tienen injerencia en el mismo ámbito. Nosotros recién hablábamos de algunos proyectos. Entonces claramente acá hay una dirección económica, pero también política, en donde hay cuestiones que no son de la preocupación, claro, o la prioridad de esos legisladores. Y bueno, a mí sinceramente cada vez que uno ve noticias como cerró el negocio que tenemos acá cerca a la vuelta, Cinco Hermanos, Cinco Hermanos, la panadería Montserrat. Sí, y vemos cómo esto es una moneda corriente, la mayor cantidad o la cantidad que hoy vemos de locales con el cartel de alquiler. Entonces, bueno, a mí eso me preocupa porque son puestos de trabajo y son parte de una gana. No es casualidad que La Plata esté ubicada con respecto a los índices de desempleo entre las 5 ciudades más importantes del país. Acá tengo un dato, una estadística realizada por la Cámara Argentina de Comercio, que hizo un relevamiento aquí en La Plata y en la ciudad de Buenos Aires, y un 11,8% creció los locales vacíos tanto en la ciudad como aquí aquí en La Plata. ¿Qué le decís ya en campaña para la intendencia de aquí de la ciudad al comerciante que no sabe si invertir, digamos, en un comercio, valga la redundancia, o por ahí se quiere dedicar a otra cosa? ¿Qué le decís ya como precandidato a intendente para darle confianza y contenerlo y ir fomentando la actividad, digamos, que es un rubro que viene en picada? Está claro que hay que modificar desde el gobierno nacional. Acá no es solamente, entiendo perfectamente la pregunta, pero en el sentido puntual de cómo se tienen que plantear el tema de las tarifas, acá hay una cuestión que va desde el gobierno nacional a provincial al municipal, donde hay que volver a discutir nuevamente la soberanía energética, y donde hay que discutir fundamentalmente tiene que ver con el plan económico, ¿no? Si el plan económico, como viene realizando este gobierno, es para favorecer a un pequeño sector de la población, ¿no? Entonces yo podría decir, sí, vamos a impulsar líneas de crédito, vamos a flexibilizar los impuestos, las tasas, son todas cuestiones que hay que realizar. Ahora, la cuestión es que hoy esos comerciantes o esos vecinos que están pensando en invertir no lo hacen. Hay un repliegue en ese sentido, y esto tiene que ver claramente con un plan económico que a todas luces ya podemos decir a esta altura que ha fracasado, de que no hay que esperar un segundo semestre, de que los brotes verdes van a venir. Hoy la situación en nuestro país es muy crítica, con un endeudamiento y con una regulación del plan económico por parte del Fondo Monetario Internacional, una cuestión que todos creíamos que ya era parte del pasado, y con una inflación que se calcula en cerca del 30%, ¿no? Y recordemos que en el presupuesto nacional 2017 hubo una primera un primer borrador, casi, que era el proyecto que iba a ingresar en el Congreso, del 10%, que lo corrigieron esa misma noche y lo plantearon en el 15%, y le erraron
por 35 puntos. Sí, una barbaridad. ¿No? Entonces... Y para este presupuesto está estipulado un 23%, y ya con estos tarifazos, como bien decís, Claro, se especula, se proyecta a un 30%. Sí, 23% es lo que está en el presupuesto por parte del ministro de Hacienda, ¿no? Ahora, ya algunas consultoras privadas y algunos consultores económicos plantean que la inflación no va a ser menor del 28-29%. Y hemos transcurrido 10 días. Sí. Y Parece mentira, pero Parece sí. una barbaridad. y de lo que estamos hablando, justamente como noticia, lamentablemente la noticia es que la justicia, una de las noticias, ¿no? O sea, no quiero arrogarme, digamos, una cuestión que va más allá de lo que uno puede hacer. Digo, una noticia es, la justicia habilitó la feria para tratar el tema de una presentación judicial que hicimos. Pero esa presentación judicial que hicimos va en relación a que uno de los primeros anuncios del gobierno fueron dos grandes anuncios, ¿no? Uno, que iban a aumentar los servicios, y otro, que habían aumentado, por decreto, habían facilitado el aumento de los funcionarios del gobierno. Sí, las dos grandes noticias del presidente, que todavía sigue de vacaciones, va unos días más en Sí, el de sur, vacaciones, han sido estas dos. Entonces, digo, es muy difícil prever y, digamos, ir pensando qué es lo que uno va a hacer en este contexto. Lo estoy hablando y me pongo en la cabeza de alguien que quiere invertir. El contexto es muy complejo y la situación es muy difícil. Lo que sí, obviamente, hay que volver a conversar es que con este plan económico que va de la mano de esta readecuación confiscatoria de los servicios públicos para la gente, no hay posibilidad ninguna de avanzar con algún proyecto puntualmente comercial, Claro. o una pequeña pyme. Sí. Guillermo, también es un problema bastante importante y que se acrecenta en La Plata, bueno, en todos lados, pero en La Plata el tema de los alquileres. Cada vez tenemos más villas en La Plata y un salario mínimo no alcanza para cubrir el alquiler como tal. Eso usted desde la Cámara y como candidato a intendente, ¿qué puede decirnos al respecto? Porque la gente está realmente en serias dificultades. Bueno, por suerte, y el trabajo de todos los sectores en la provincia, en la Cámara de Senadores y Diputados, se aprobó el proyecto de la llamada Ley de Alquileres. Ahí durante el año hubo muchos proyectos. Yo presenté uno, el presidente de la Cámara otro, la diputada Giacone. En realidad, más allá de los distintos nombres que yo pueda mencionar, lo cierto es que la Cámara de Diputados entendió que el problema de los alquileres es un problema para, en La Plata, cerca del 20% tienen Alquila. casa propia, producto de un contrato de alquiler. Entonces, con lo cual entendimos en la Cámara que eso era un tema y que teníamos que generar una herramienta, entre otras cosas porque los martilleros en esto se enojan y plantean que no había que modificar nada porque la misma ley lo establecía. Sí. En el artículo 54, si mal no recuerdo, de la ley de martillero, que es la que regula los honorarios, ¿no? Establecía que los costos del alquiler, ¿no? Los timbrados, los porcentajes, debían ser absorbidos deberían ser pagos por ambas partes, locador y locatario. Aunque la ley decía esto taxativamente, aunque puede ser por una de las partes. Entonces dice, ¿para qué modificar si ya está en la ley porque de que no tiene que ser cumple. ambas de las partes? Le digo, Claro. entonces yo decía, bueno, pero digamos, eso es lo que dice la ley, pero la ley también dice que puede ser por una de las partes, y la realidad nos indica que siempre es una de las Que siempre partes, es una de las partes, y no totalmente. es justamente el locador, sino que es el locatario. Claro, exacto. Además ahora se da algo que lo he escuchado en varios vecinos y amigos que tienen que renovar, y es que como ustedes Los gastos aprobaron administrativos, ¿no? como aprobaron la ley, ¿qué hace el dueño? Carga Claro, le traslada el en costo el alquiler. en el precio del alquiler. y aumenta el precio del alquiler. Claro. Bueno, porque ahí también, y Por eso retomando fue la pregunta, ratificado por el propio
en colegio de martilleros de la provincia. Bueno, pero eso... Me lo dijo acá Saucedo. Sí. Digo, nosotros no vamos a perder nunca, pero sin despacho, sin empacho, digo. Lo dijo así, me dijo, nosotros no vamos a perder nunca, lo único que están logrando los legisladores es trasladar aumentar el precio del... Bueno, pero alquiler. En ese caso, ¿yo qué diría? Una cuestión es el gasto financiero y una cuestión es el monto que tiene que destinar una familia. Además, es una cuestión que también habrá que revisar a futuro, y yo sé que sabíamos que digamos, lo que no se cobraba al inicio después se iba a trasladar al costo. Sí. Ahora, digamos, hoy una familia para ingresar a un departamento, para renovar el contrato, tiene que por lo menos pagar 1, 2 o 3 contratos. Sí, 3, creo que son 3. Con lo cual eso implica o tener que... cuando renovas lo mismo. O tener que ir a sacar un préstamo, sí, pedir plata prestada a algún familiar, o sea, o en el mejor de los casos alguien que... Dejar un órgano. Tenga una parte, digamos. Claro, bueno, ahora, que eso se cuantifique o se cuotifique en los 24 meses que dura un contrato, en todo caso, digamos, es una facilidad para el inquilino. Sí. Digamos, en algún momento habrá que pensar cómo y de acuerdo a qué unidad de valor o con qué ecuación se van a establecer los costos de los alquileres. Claro, un tope al... Porque hoy, digamos, eso, ¿quién lo establece? Claro. Digamos, no hay... Claro, digamos, claro, no hay un, lo establece, no hay un cuadro tarifario, digamos. No, la inmobiliaria y el dueño... Eso habría que regularlo. Totalmente. Lo establecen. Pero bueno, por eso digo, en respuesta a los inquilinos, no es una cuestión totalmente resuelta. Sí. Es un paso más que se ha dado, y en este contexto... es un tema que a muchos vecinos esto les genera una gran preocupación, con lo cual tenemos que seguir trabajando en el tema de alquileres, porque está claro que ni los alquileres, ya que hacía la pregunta, ni los servicios han perdido frente a la inflación. Los que han perdido frente a la inflación son los trabajadores. Sí, tal cual. ¿No? El pueblo. Yo doy este ejemplo siempre, ¿no? La otra vez estaba estudiando la evolución del salario mínimo vital y móvil en los últimos 4 años. En 2015, traducido al cambio de dólar oficial de 2015, eran $617. En 2016, en agosto de 2016, $417. En agosto de 2017, con el veranito económico que tuvimos previo a las elecciones, hay que decirlo de este modo, ese salario mínimo vital y móvil aumentó a cerca de $520. Y en 2018, con el aumento, estaban 10.000 pesos, en agosto se aumentó a 10.700, se aplicó un aumento de 25% en 4 cuotas que terminan en junio de este año, que traducido al cambio oficial, ese salario mínimo vital y móvil eran de $240. Entonces, acá vemos la relación. Ahora, si uno analiza el costo de los alquileres o el costo de los servicios públicos, seguramente no vamos a encontrar que ninguno de estos han perdido, han ganado todos. Sí. Otra preocupación para los platenses es el aumento, ¿no?, del uso de armas de las fuerzas de seguridad, de las políticas que está aplicando el intendente Julio Garro, y ayer precisamente se cumplieron 3 años de aquella represión del 8 de enero del 2016 y hubo una convocatoria por parte de la Comisión de Trabajadores Despedidos y Reprimidos de La Plata. Bueno, ¿qué reflexión hace sobre esto a 3 años de aquel fatídico 8 de enero, que recordamos la represión que se produjo en Plaza San Martín, teniendo un mes de asumido, ¿no?, el intendente Julio Garro? Sí, todos los 8 de enero desde 2016, aquellos que no solamente sufrieron el haberse quedado sin trabajo, eso que en ese momento parecía una cuestión vinculada solo a un sector y todo lo que el gobierno con sus medios masivos de comunicación instaló con respecto a
quiénes eran los que se quedaban sin trabajo. Eso que era un hecho aislado, hoy es un hecho corriente, ¿no? Claro. O sea, la ciudad de La Plata es, vuelvo a decir, una de las ciudades con el índice de desocupación y subocupación más alto, de los más altos del país. Entonces, hoy, no solamente en el marco de que ese 8 de enero padecieron los que se quedaron sin trabajo, sino que además fueron reprimidos. Fue la primera represión a cargo de, digamos, todas las fuerzas de seguridad son parte del gobierno y del Estado, ¿no? Digo, pero por un reclamo, veníamos en ese, recuerden lo de Cresta Roja. Sí. Pero esto era un reclamo al Estado, al gobierno municipal. Al gobierno municipal por trabajadores que habían quedado despedidos. Eran... Y hoy eso cobra, no solamente no es una cuestión histórica, es una cuestión absolutamente presente, porque en la ciudad de La Plata se han quedado sin trabajo muchos compañeros y compañeras en enero que no le han renovado el contrato. Tenemos una situación muy crítica y que va vinculado a la pregunta, porque es un tema que ahora el gobierno trata de instalar con respecto a bajar la edad de la imputabilidad, y que acá en La Plata tenemos, se está discutiendo la baja de la imputabilidad, se vacían los servicios en el marco de la ley 13298, que es la ley de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes, que indica que tienen que estar atendidas las problemáticas, las demandas por equipos profesionales, y que el intendente Garro ha decidido despedir a psicólogos y abogados y trabajadores sociales y operadores de calle, con lo cual ahí vemos cuál es el círculo en el que estamos, ¿no? Demonizar a los menores en relación, hoy leí a la mañana, donde un sector muy amplio de jueces planteaban que la incidencia del delito de los menores, vuelve a estar esto, es menor en comparación con los delitos que... Sí, ayer lo dijo insignificante, Rosán, sí, mucho menos. Sí, entonces lo de ayer 8 de enero cobra, digamos, una cuestión histórica, pero una cuestión presente, porque las políticas del gobierno, sin que ayer haya habido balas por parte de la Fuerza de Seguridad de los trabajadores, todavía siguen existiendo ese destrato del gobierno municipal por los trabajadores. Y en todo este marco de ataques, ¿no?, sistemáticos a distintos sectores de la sociedad, ¿no? Porque uno lo puede interpretar de esta manera, ¿no? Los tarifazos se ataca a la clase media, y bueno, ni hablar a los sectores más vulnerables. El tema de las pérdidas de empleo también se ataca a la clase media. Digo, y en ese marco también ataques a la oposición. No sé si de la política, digo, puntualmente el caso que sufrió la sede del PJ, ¿no? Bueno, en la semana, con el ataque a balazos directamente. Sí. Fueron dos y ya reiterados, ¿no? Sí, digamos, a nosotros nos preocupa obviamente muchísimo la situación en la que el partido ya es noticia corriente con respecto a estos ataques. Y esto tiene que ver con una cuestión que vemos que no solamente no sucede en relación a la cuestión puntual del partido, sino que tampoco sucede en el marco de miles y miles de vecinos que cuando llegan a sus casas tienen miedo, cuando bajan del micro, porque lo que no vemos es que haya una política activa en prevención. Entonces, lo que los sectores de acá, vecinos de ustedes, de los comercios, de las arterias más importantes, donde vemos que a diario sufren ataques vandálicos, o sea, obviamente que es una cuestión la del partido, pero también yo entiendo que es una cuestión general, y eso es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Falta de seguridad. Porque cuando en el transcurso del año la Procuración nos informe los datos de 2018, lamentablemente vamos a continuar con esa curva ascendente, que digo lo de la Procuración porque cuando yo lo planteo algunos me dicen, bueno, sí, pero ahora hay estadística y antes no. La Procuración
de la provincia de Buenos Aires, que es la que organiza todas las denuncias que le llegan a los departamentos judiciales. Es una cuestión objetiva, y una denuncia que ingresa a Fiscalía es un número, después obviamente que el fiscal tiene que instruir la investigación y demás, pero sobre esos datos no se pueden falsificar. Digo, y esto no es esto mismo dato. Cuando yo invito a visitar la página de la Procuración, y uno se encuentra que en la ciudad de La Plata hay una escala ascendente muy marcada. Yo lo daba con números. Sí. De 2016 a 2015, 11.000 delitos más por día. Perdón, 11 delitos más por día. Y de 2017 a 2016, 13 delitos más por día. Estamos esperando para ver los datos 2018, pero que lamentablemente por los datos que nosotros vamos manejando nos indican una escala que sigue en aumento, y que también, o sea, en este sentido hay un fracaso absoluto de las políticas de prevención. Por eso lo del partido es una situación que nos preocupa mucho. Yo, como parte del Partido Justicialista, que nos preocupa mucho, y que el gobierno de acá del municipio no ha tomado ninguna medida, ni siquiera un llamado telefónico solidarizándose con el presidente del partido, pero que entendemos que esta es una situación de la que ningún vecino hoy está exento, ¿no? Gracias, diputado. Gracias a ustedes. Me quedé con ganas de preguntarle por el tema Taser, ¿no? Pistolas Taser, que es algo que... Así cortito, ¿qué te parece? Bueno, digamos, cuando el gobierno empieza a plantear este tipo de cuestiones, yo me permito dudar de qué es lo que pretende con esto. Porque, vuelvo a decir con lo que recién planteaba, la política de prevención, y si las Taser van en política de prevención, el gobierno no ha mejorado los indicadores. Claro. Entonces, me parece que estar discutiendo, lo mismo que el desdoblamiento, estar discutiendo estas cosas en un año electoral, a mí me hacen pensar, bueno, es especulación, porque si realmente, como decía el gobierno, quiere mejorar el sistema electoral, no, hagámoslo en un año que no sea electoral. Si realmente está esa preocupación. Tal cual. La preocupación, ¿cuál es? Ver cómo vuelven a engañar a la gente para volver a ganar las elecciones, ¿no? Digo, engañar y con la un discurso crudeza, con la crudeza que implica engañar, porque ninguna de las y esto digamos, lo que tenemos que poner sobre la mesa. ¿Qué propuestas del gobierno de Cambiemos, que eran propuestas de campaña, se llevaron a cabo? ¿Con qué ha cumplido el gobierno? Cri-cri. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Diputado provincial del bloque peronista, aquí en la legislatura bonaerense.